Buenos días, chicos. Estamos esperando que ingrese el profesor.
Chicos, buenos días. Bueno, estamos esperando que ingrese el profesor del curso. Mientras tanto, les pido, ustedes ya están explorando y ven cuando mueven el mouse en la parte central de la pantalla, aparece una serie de iconos en la parte de abajo. Por favor, todo el tiempo procuren que el micrófono esté con una línea vertical, o sea, desactivado, como lo tienen ahora. ¿Está bien? Podrían activarlo cuando quieran preguntar al profesor. Si hacen clic donde dice participantes, van a ver una lista de usuarios que ya están conectados a la mano derecha. Allí también van a encontrar la opción para levantar la mano. Levantar la mano lo tienen que hacer si que quisieran intervenir en la sesión. Así el profesor se dará cuenta que alguien quiere hablar. Entonces, probamos. Levanten la mano, por favor. Gracias, Andrea, María, Daniela, Andrea, María, gracias. ¿Entendieron? Bajen la mano, por favor. Gracias.
Profesor Martín, buenos días. Buenos días. Profesor Martín, ¿me escucha? Sí. Sí, dígame. Profesor Martín, disculpe, ¿me escucha? No escuchamos, profesor. Sí, te escucho. Ok, perfecto. Perfecto. Ya. Chicos, buenos días, por favor, desactiven sus micrófonos. Ya les dije un poco más temprano, muevan el mouse por la pantalla y en la parte inferior aparece un micrófono. Desactívenlo, por favor. ¿Listo? A ver, chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Sí. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy. El tema a desarrollar, como dice acá, es materia. Y vamos a comenzar la clase con un Kahoot. Que es dos o tres preguntas nada más. Una relacionada al texto del foro que han hecho. Y otras dos de preguntas básicas del tema que vamos a desarrollar para ver
fundamentalmente qué conocimientos tienes del tema que vamos a desarrollar hoy día, ¿correcto? Bien, comenzamos, ¿ah? Lo más rápido posible, chicos. Bien, Verónica. Cristiano, Dani, Alejandro, Karina, Ariana. Gianfranco, Rosa, Maylor, Andrea, Ivana. Hola, buenos días. A ver, 19. Chicos, rápido, por favor, son 32 y hasta ahora solamente 19.
A ver, creo que faltan como 10. ¿Listos? Comenzar ahí nomás porque si no vamos a ver demasiado, chicos. Mucho. Sí. Siete. Bueno, faltan 8 participantes. Bajo 27. No. Bien. Chicos, que si no, vamos a pasar toda la mañana esperando acá, creo. A ver. Comenzamos, chicos, ¿ah? Ya no podemos esperar más. Listo. Y bueno, la respuesta era vacunas probadas en animales y luego en humanos, ¿no? Eso no es, como mencioné ahí, a corto plazo. En buena cuenta sería a largo plazo. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna duda, chicos? No. No. Esto va de acuerdo a la lectura, ¿no? Que han hecho, me parece, el día de ayer, ¿sí? Pues va de acuerdo a eso. Sí. Bueno, listo. El próximo, ¿estamos? Sí. Bueno, el cuadro de honor. Puras chicas. Las chicas tan bravas, ¿ah? Bueno, hay un gris ahí. Siguiente.
pueden ver la respuesta es 7. A ver. Las fases, no sé si se han dado cuenta, el recipiente, ¿no? Por lo tanto, se cuenta una fase ahí por encima del último o del primer líquido, comenzando de arriba. Hay una fase gaseosa que se encuentra ahí y eso también se cuenta. Sí, líquidos, de 3 colores, y más uno, que es la fase gaseosa que está encima del primer líquido, empezando de arriba. Por eso en total son 7 las fases. ¿Entiende? ¿Alguna duda? No. Muy bien. A ver. Cris. Bueno, todo lo que han acertado, ¿no? Tanto la pregunta anterior como la de ahora. Ya, estamos de acuerdo. Vamos a la tercera y última pregunta, chicos. ¿Quiénes son sistemas homogéneos? Acá debe ser solo uno. Por si acaso, acá debe ser solo uno, ¿ah? Ya está. A ver, ¿cuántos eran sistemas homogéneos ahí? Había uno que estaba en un recipiente, solamente un tipo de átomo, ¿no? En el segundo recipiente había una molécula diatómica. Y en el tercer recipiente hay una mezcla. Ahora, en realidad, los 3 eran sistemas homogéneos. La razón es que, como pueden notar, estaban en el recipiente y estaban en todo el recipiente. Y al estar en todo el recipiente, que son sistemas gaseosos, ya que al estar en todo el recipiente, denota eso que se encuentran en fase gaseosa. Si fuera un líquido, estaría en la parte inferior del recipiente. Un sólido al estar las partículas en cada uno de los recipientes, en todo el recipiente, eso nos indica que está en fase gaseosa. Y por lo tanto, recuerden que todo sistema es un sistema homogéneo. ¿Correcto? ¿Se entiende, chicos? Bueno, el silencio lo entenderé como que, ¿no? Pobrecito. A ver, ¿qué hay acá? Bueno, sí. Pues bien.
Bueno, listo, chicos. Vamos a comenzar ahora ya la clase teórica. A ver. ¿Pueden ver ustedes ahí las diapos, chicos? No. No. ¿No? No. No, Ok. bro. Sigue viendo la pantalla del Chrome. Ya, se ve la diapo, Sí, sí. chicos. Sí. Sí. Sí, ya, perfecto. Por favor, traten de... hay hay un audio que está escuchando todo. Tengo de evitar eso porque si no va a perturbar la clase, ¿no? Estoy escuchando qué está pasando y creo que La leche. no, parece más bien el basurero, parece. Hasta con campanita y todo. Bueno, traten de que no ocurra eso, pues, ¿no? Cuando vean un ruido por ahí, a poco al toque apaguen en lo posible apaguen su audio, pues, que todavía se escucha eso. ¿Alguien tiene su Creo que audio? se olvidó de bajar la persona. Están tocando. Ya, ahora sí creo, ¿no? Ya. Bueno, ya, vamos a comenzar, chicos. La idea es la siguiente, ¿ya? Vamos a estar viendo la teoría, voy a comentarla. Si tienen alguna pregunta, la hacen sin ningún problema. El detalle es que tal vez podría ser por el chat, ¿de acuerdo? Ok. Sí, profesor, habla César, buenos días, disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame. Sí, aprovechando que van a usar el chat, le digo a los chicos, por favor, para tomar asistencia, pulsen el botón del chat y cada uno me escribe su nombre y su apellido, nada más, ¿ya? Entran al chat, escriben su nombre y su apellido y así registro la asistencia. Gracias, profesor. Bueno, listo. Pues comencemos, chicos. Bien, la primera pregunta que nos hacemos, y creo que es obligatoria, ¿qué es lo que estoy aquí? Bueno, es una pregunta básica, pero fundamental realmente, ¿no? Porque ahí está todo el centro de lo que nosotros vamos a estudiar y todo lo que acarrea las ramificaciones
Creo que la pregunta sencilla, la respuesta tendría que ser que la química, lógicamente, debe estudiar a la materia. Ahora, el enfoque que hace la química a la materia es analizando la composición, la estructura y obviamente sus transformaciones, ¿no? Uno entiende primero que para poder transformar y entender cómo es esa transformación, tendría que saber de qué está compuesta la materia, cómo se ha estructurado para comprenderla mucho mejor y para ya entender las transformaciones que ocurrir, obviamente, se debe entender tanto la composición como la estructura. Ahora, haciendo un repaso rápido de lo que es análisis de la composición es saber de qué cosa está formada la materia. Por ejemplo, esta roca, ¿no? Tiene cuarzo, como pongo ahí, tiene un mineral que se llama feldespato y tiene mica. Haber determinado esto implica haber hecho un análisis de composición. Posteriormente, vino un análisis de estructura que tendría que ser ya saber cómo es que la materia se ha llegado a unir para formar estructuras. Y otras como estructuras moleculares también. Y posteriormente, ¿no? A saber todo esto, cómo se han unido, tanto iónicamente como molecularmente, pues todo esto comprende el análisis de estructura que vamos a ver en un tema químico, ¿no? Y vamos a interpretar mucho mejor. Y el análisis de las transformaciones. Obviamente, eso implica que la materia, al hacerle reaccionar con algo o con alguien, a transformar otro tipo de materia, ¿no? No solamente una transformación, acá he puesto un ejemplo de una transformación química, ¿no? Pero también puede ser una transformación física, transformación nuclear también, y hay otro tipo de transformación, hay transformación física, química, nuclear, ¿y cuál sería otra, muchachos? ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, ¿ah? Lo máximo. Analítica. No, la transformación, por ejemplo, el carbono puede existir en dos formas, como diamante o como Orgánica, grafito, ¿sí o no? inorgánica. Alotrópica. Alotrópico, me faltaba la idea ahí, la pista, ¿no? Esa otra transformación que es una naturaleza que es la alotrópica. Bien, vamos. La gran pregunta, ¿qué es la materia? Creo que eso es conocido, ¿no? Primero que la materia, debemos entender que la materia debe tener masa, ¿de acuerdo? Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. El detalle de ocupar un lugar en el espacio. Debe tener dos cables, ¿me entiendes? Que son dos cables, 2, 2, 2, número 2. Chicos, tienen que apagar su audio, por favor. En un cable no sirve. El audio no tiene sirve que... Ese es un problema. Adiós. Ese es un problema. Ay, a ver.
Deja el audio. Bueno, sigamos. Ya, chicos, por favor, mucha atención, ya. No dejen abierto su audio, se escucha todo, que no queremos escuchar eso. Dice acá que es la A, está hablando de esto, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio. Eso en buena cuenta simplemente es el volumen, pues, ¿no? En concreto, tiene masa y ocupa un determinado volumen, ¿no? Ahora, la masa, estas son definiciones que uno tiene que saber para interpretar mejor los textos químicos, ¿no? ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad, ¿no?, que se puede medir obviamente con una balanza. Ahora, el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Y el cuerpo, simple y llanamente, vendría a ser una porción determinada de materia. Conceptos fundamentales, ¿de acuerdo? Básicos que uno debe saber. Siguiente. Ajá. Determine cuáles de las siguientes es materia o ni uno de los dos. Hay que marcar una diferencia entre lo que es materia y energía, ¿de acuerdo? En términos básicos, ¿ya? Pues energía y materia son corrientes. Más allá, lógicamente, de que en la actualidad hay una relación, ¿no?, entre lo que es materia y energía, ya que se entiende que la materia encierra una determinada cantidad de energía, ¿de acuerdo? Así como la energía tiene que estar disgregada. Claro, ese es en términos ya de la física moderna, ¿no?, de lo que se ha determinado. El detalle es que nosotros solamente consideramos lo básico, ¿de acuerdo? Es que no podemos que la materia que vemos también es energía, la energía que vemos también es materia. Sería ilógico. Entonces, en esos términos, marcamos esa diferencia de lo que es materia y energía, ¿correcto? No vemos Entonces, bajo ese marco, hay que responder lo siguiente. El aire. Se puede responder, muchachos, ¿ah? Silencio. Materia. ¿Qué es? Sí. Materia. 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 Ya. Nubes. Materia. 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 Correcto. Sí. Sombra. Uno, dos, creo. No. Ni uno de los dos. No es materia. Los dos. Es ausencia de luz. ¿Es materia? No. No, no, no. ¿Es energía entonces? No. No. Uno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno. No, tampoco. Vale, es uno de los- Exacto. Entonces, ¿qué es? Energía. Corriente eléctrica. Energía. 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 Sí, energía. Energía. El arco iris. No, tiene- El producto de la luz. Nada. 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 Ah, Es un fenómeno óptico, ¿no? Sí. No, no. Nada. Nada. Mm. ¿Sabe qué cosa es? No sé, había Sí. otra posibilidad, ¿no? Fenómeno. ¿Qué significa esto? Ninguno de los dos. ¿No Que se no se sabe? sabe. No se sabe. Sabe. La A ver, respuesta. realmente. No, está por explorar eso, está medio raro. El siguiente. Materia. 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 Serio. serio. Ah, Uy, energía. Energía. muy bien. Energía.
Materia. Materia. No, materia. 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 Tiene No. masa. Energía. Pequeñita, pero tiene Masa masa. y ¿Qué más? es verdad. Energía. 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 Materia. 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 Energía. Ya, listo entonces. Ya. Bien, entonces ya estamos marcando la diferencia entre materia y energía en un concepto básico, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo se clasifica la materia. Ya. La materia Lo siento. se clasifica en puras o mezclas. A ver, Apaguen su audio y dejen de comer cereal. sí, no, Antojan. nada a provocar acá. Ayuna. Luego desayunan. Bueno, chicos, la materia es así. La materia es pura, que vendría a ser una sustancia, o impura, que vendría a ser una mezcla. Cuando hay dos o más sustancias formando un sistema, eso ya es una mezcla. Cuando solamente hay una sustancia, pues es una materia pura, ¿se entiende así? ¿Correcto? Sí. Ahora, dentro de las sustancias, es elemento, ¿de acuerdo? Formado por solamente un tipo de átomo, nada más. Compuestos que están formados por ya átomos de diferentes elementos. Y el otro caso vendría a ser las mezclas, que obviamente una de ellas vendría a ser la homogénea La heterogénea. 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 y heterogénea. Perfecto. Sí. Ahí. ¿Qué tenemos acá? El granito, una sopa de verduras, agua y aceite, ¿correcto? Bueno, son mezclas heterogéneas. Ahora, podemos notar algo más en las mezclas tanto homogéneas como heterogéneas. ¿Se dan cuenta que hay, se dice así, ¿no? Fases. Por ejemplo, en el agua con el aceite, acá hay ¿cuántas fases? Dos. Dos. Sean las Dos. Claro, como la pregunta en el Kahoot, no fases. Acá, ¿no? La sopa de verdura, hay un montón de fases ahí. Y el granito igual. En cambio, en las homogéneas, como ustedes pueden notar en este dibujo, solamente hay ¿qué cosa? Es una fase. fase. Una fase nada más. Claro, solamente hay una fase. Entonces hay que marcar esa diferencia entre lo que es homogénea y heterogénea, ¿ya? En las homogéneas solo existe una fase nada más. Pueden haber varias sustancias, ¿ah? Forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría ser lo más trivial, ¿no? El agua con el azúcar y con la sal, ¿no? Tú mezclas todo, lo mueves vigorosamente y se disuelve. Entonces, pasa. A diferencia de otras, ¿no? De las heterogéneas. Ahora, los compuestos y los elementos. Los juegos. Así vamos a estar. Por favor. Nuevamente, invoco a los alumnos. Apaguen su micrófono. Exactamente, no apaguen su micrófono. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ahora, a lo que hice elementos, pregunto, a ver, muchachos inteligentes, díganme, ¿también forman una fase nada más? El elemento, el compuesto. ¿Qué dicen ustedes?
Sí. Sí, Sí, una sola fase. Sí. sí. ¿Forman una fase nada más? Sí. Entonces, por así. Así es, forman una sola fase nada más. ¿Ya? Aplausos. Por lo tanto, los compuestos y las mezclas homogéneas son sistemas homogéneos. ¿De acuerdo? Porque solamente van a formar una fase. Y algo más, algo que es importante, un sistema homogéneo, cualquier porción de ella tiene las mismas propiedades, ¿correcto? ¿Ya? Si agarramos una porción de este elemento, la misma propiedad con otras porciones que pueda tomar. Igual el compuesto, agarra una porción de este es el cloruro de sodio. Una porción del cloruro de sodio es igual que cualquier porción. Y obviamente, para recalcar, en una mi llamada solución, no se olviden, cualquier porción de ella también tiene las mismas propiedades. ¿Está claro eso, sí? Sí. Sí. Muy Correcto. importante. Ya, perfecto. Pasamos a la sustancia pura. Vamos a tratar de interpretar mejor lo que es una sustancia pura. Sustancias y elementos que hemos visto, que hemos aclarado. Digo acá una sustancia pura, un tipo particular de materia que está formada por un solo componente nada más. ¿Ah? Algo más, las sustancias puras siempre tienen composición constante y definida, lo que justamente está dicho, ¿no? Composición constante y definida. Cualquier porción tiene la misma composición, ¿no? Definida porque se forma con cantidades adecuadas de los átomos. Ahora, digo acá, tanto las sustancias puras tienen las mismas propiedades en toda su extensión. Estoy recalcando lo que justamente habíamos comentado en la diapo anterior. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Perfecto. Muy bien. Bien. Los elementos. Especificando ahora. En la diapo anterior había mencionado el término general de sustancias puras. Ahora, ¿qué diferencia el elemento entonces se forma de la unión de átomos de un mismo tipo, como habíamos visto en el gráfico? Los elementos no se descomponen químicamente en otras formas más simples. ¿Se entiende, no? Sí. La descomposición de un elemento, ya la división de un elemento que se forma de átomos, ¿cuál sería la división de un átomo? Porque ya químicamente no se puede descomponer en otra forma más sencilla. ¿Ah? ¿Cuál sería la división, la descomposición de un átomo? ¿Qué daría? Electrones, protones. Ajá, claro, está bien. Pero esos electrones tienen un nombre general, ¿recuerda? Se llaman partículas Subatómicas. subatómicas, claro. Ahora, para llegar a esas partículas subatómicas, ¿qué medio usa? Físico, medio químico, ¿qué medio, no? Microscopio. Químicamente podría descomponer el átomo en otras formas más sencillas, químicamente. No. 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 No, ya no. No. Es el neutrón, sí. Mucho, ¿no? Entonces, si no es físico, no es químico, entonces ¿qué es? Radioactivo. Nuclear. Nuclear. Ya, ahí está. Exactamente.
De hecho que debe ser nuclear para descomponerlo. Bueno, el siguiente es un ejemplo de elementos. Hay elementos que son monoatómicos, esos son los metales, por ejemplo, el hierro, el cobre, el plomo, la plata, el oro, etc., ¿no? Hay diatómicos, el nitrógeno, cloro, existen ellos en la naturaleza. Y bueno, poliatómicos, este O3 que es el ozono, el P4 que es el fósforo blanco, y el S8 que es el azufre rómbico o monoclínico. De eso vamos a estar hablando luego, porque esto vendría a ser formas alotrópicas de los elementos. Eso hablaremos después. Ahora, digo acá, en la naturaleza, elementos no se presentan, digo necesariamente solo en forma monoatómica, como habíamos visto, ¿no? Sino también pueden presentarse en forma de moléculas. Hay elementos que son moléculas. Hay elementos que solamente son átomos. Como acabamos de ver hace un rato, ¿no? Estos de acá vienen a ser elementos. En este caso son elementos monoatómicos y este es un elemento diatómico. ¿Se entiende? Porque se está uniendo átomos del mismo tipo. ¿De acuerdo? Ahí está. Siguiente, vamos a ver. Elementos monoatómicos, como ya les había indicado, los gases nobles, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos Neón. es el Neón. de solamente un átomo nada más. Claro. A ver, un recuerdo rápido. ¿Quiénes son los gases nobles? Argón, cergón, neón, Helio. Helio. Radón. helio, Radón. neón, argón, criptón, El radón, Krypton. argón, xenón, argón, criptón, xenón, criptón, claro, argón, xenón, helio, el xenón y el radón, ¿sí? Ahora, pregunta. ¿Dónde se encuentran la mayoría de los gases nobles? En la atmósfera. ¿Qué lugar de la Tierra? Ah. no, Bueno, eso siempre va a pasar, ¿ah? Bueno, le respondo. Bueno, yo pregunto y yo mismo me respondo, ¿no? La mayoría de los gases se encuentran en el aire. Ahí han sido descubiertos. La mayoría digo porque hay uno de ellos que no está en el aire, se encuentra en la misma, en el subsuelo, y es el gas noble que es radioactivo, ¿correcto? Hay personas que han enfermado por este radón, aquellas que están demasiado tiempo en lugares subterráneos, ¿no? De repente hasta viven ahí y con años se van contaminando con este radón. Después otro elemento es el oro, que creo que es conocido. Siguiente. Bien. Los metales se representan como sustancias monoatómicas, ¿no? Pregunto chicos, ¿habrá algún metal que sea diatómico? ¿Habrá algún metal que exista en la naturaleza de forma diatómica, de repente triatómica? el hierro, El hierro, no, el hierro es monoatómico. di, ¿Cuál? diatómico, ¿no? ¿Se refiere a eso? Sí, diatómico. Oh, yeah. Pues
La verdad, no. Todos los metales son monoatómicos. ¿De acuerdo? No hay un metal que sea diatómico, generalmente son los gases, pues, ¿no? Y como sabemos, obviamente, los metales existen como sólidos, ¿de acuerdo? Los metales existen naturalmente como sólidos, excepto uno. A ver, ¿quién me dice Mercurio. qué metal? Mercurio. Exacto, el Mercurio. mercurio. El mercurio es un metal líquido, ¿correcto? A temperatura ambiente estamos hablando. Muy bien. Siguiente, vamos a ver qué pasó. Estos son elementos diatómicos, el oxígeno molecular, el flúor diatómico, el yodo diatómico también. A ver, de estos 4 elementos, ¿cuál? Uy, guarda. ¿Cuál bueno, es evidente, lo puedo preguntarlo, muchachos. ¿Cuál es líquido entre ellos? El yodo. El yodo. El yodo es líquido, ¿no? ¿Yodo? No. Yo. ¿Están seguros? No. bromo. El bromo, el bromo. El bromo. Bromo. El bromo. Quiten el gráfico, ¿eh? El bromo es... Claro, El bromo, el bromo. El bromo. Bromo. exacto, el bromo El es bromo. el líquido. Así que Forma líquido. cuidado. Exacto. Yo es El gas. bromo, Yo es un gas fíjate nada que más. el Yo bromo es un Un gas. estado sólido o gaseoso. el bromo es líquido y así existe en la naturaleza, es un líquido de color rojizo, ¿no? Esos son los colores, ¿ah? El yodo es medio lila, etcétera. Vamos a ver. Siguiente. Ajá. Uy, es lo diferente. Atómicos, el ozono es uno de ellos, que ya es conocidazo, o 3. El fósforo blanco, que es el P4, así es su estructura. Ese es el azufre. Bueno, la parte amarilla es el azufre. Otro impureza, imagino. Dice, la forma más estable del azufre está constituido por anillos de 8 átomos de azufre, ¿no? De corona. Guarda esa palabra ya. Luego, dice por acá, el fósforo blanco está formado por moléculas tetraédricas, discretas, ¿no? Pequeñitas, P4. Y en los ozonos la unión de átomos de oxígeno, evidente, ¿no? Esto, les voy adelantando, son formas alotrópicas de estos elementos, del oxígeno, del azufre y del fósforo. Esas formas alotrópicas luego lo vamos a comentar, ¿no? Ahora vemos lo que son los compuestos. Decimos acá, un compuesto es una sustancia que se forma a partir, ojo, de 2 o más elementos por una reacción química. Pues los compuestos se forman por reacción química, los elementos se forman por reacción química, pues comúnmente no. Comúnmente se forman de manera nuclear, ¿no? Grandes fuerzas y energía que intervienen. Ya ven, el muchacho aplicado está tomando nota de ella. Profe, Cada compuesto consiste de 2 o más elementos combinados. Químicamente, son esas formas importantes. Para formar un compuesto, a ver. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? luego voy a pasar la diapositiva por archivo. Sí, claro. Está bien. Aquí está, me imagino que debe estar el aula virtual. Bueno, entonces,
decía que para formar un compuesto, la cantidad de átomos de cada elemento que no se puede dar en cualquier proporción, tiene que haber una proporción, como se dice, fija y definida. ¿De acuerdo? No en cualquier proporción. No sé si se interpreta ese detalle que estoy mencionando. En la formación de compuesto, cantidad de átomos de un elemento con la cantidad de átomos de otro elemento, tiene que ser una cantidad adecuada, no puede ser cualquier cantidad, ¿no? Una cantidad adecuada dependiendo pues de la característica de cada uno de los elementos, ¿no? En algunos casos, si hubiera dos átomos, digo, ¿no? Los átomos de un elemento de repente con un átomo del otro. En otros casos varía, 1 con 3 de repente. Entonces, pero siempre guardan una proporción, ¿de acuerdo? No se cumple cuando son mezclas. Cuando tú formas una mezcla, esto lo formas en cualquier proporción que tú quieras, ¿no? Ahí no hay una proporción fija. ¿Se entiende esa idea, chicos? Porque es importante. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Al menos 2 respondieron. Sí. Los compuestos tienen propiedades muy diferentes en comparación con la de los elementos que lo constituyen, ¿no? Los elementos que forman un compuesto, pues obviamente tienen propiedades diferentes con el compuesto que han formado. ¿De acuerdo? Ya, de hecho, la forma es mediante una reacción química. Por lo tanto, se entiende que pues, cuando ocurre una reacción química, las sustancias iniciales y las sustancias que se forman, obvio que tienen diferentes propiedades, ¿no? Los compuestos descompuestos en otras sustancias más simples por una reacción química. Exacto. Un compuesto se puede descomponer en otra forma más simple, que pueden ser otros más simples, o lo que no ocurre, como ya habíamos dicho, con el elemento, ¿no? El elemento no se puede descomponer químicamente en otra forma más simple. Habíamos dicho que el elemento que se forma, digamos, sería de manera nuclear, ¿no? Formando partículas subatómicas. Acá abajito están unos ejemplos de compuestos binarios. Binarios se le dice pues, que está formado de 2 elementos diferentes. El agua, el CO2, el amoníaco, el HCl, ¿no? Son compuestos binarios. Ternarios, porque están formados de 3 elementos. En el CSO4, el ácido sulfúrico, hay 3 elementos. Y cuaternario, evidentemente, por 4 elementos. Este de acá es la urea, y este otro es el bicarbonato de sodio. Hay que analizándose con estos compuestos que son bastante comunes en la química. ¿Hasta ahí de acuerdo, chicos? Sí. 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 Muy bien. Sí. Ya, está bien, perfecto. Seguimos, chicos. ¿Sí? A ver. Bueno, hay compuestos que se estructuran en moléculas. Esto lo vamos a ver de manera llamada enlace químico. Vamos adelantando un poquito porque de manera superficial, luego ya vamos a profundizar en el tema de enlace. Pero hay compuestos que se estructuran en moléculas. Característica de la molécula conserva la composición propiedad de la sustancia a la que representa. O sea,
El O2, el CO2, el H2O, ¿no? Son moléculas. Bueno, son características de las moléculas, están compuestas por dos. Pregunta, ¿las moléculas pueden estar formadas por átomos iguales? Sí. Y un ejemplo de eso, ¿quién sería? No. El ozono. Sería un elemento diatómico. ¿El ozono? Pero esos tres. ¿O dos? La El cosa nitrógeno. es que estén formados por átomos iguales, ¿ah? El nitrógeno. Ozono. El ozono también, ¿ah? Está bien lo que habían dicho anteriormente. El Oxígeno. cloro, el flúor, el bromo. El azufre blanco. ¿Puede ser? Azufre rómbico. Uy, ahí sí estamos peligrando. Porque esas son estructuras un poco más complejas. No estrictamente moléculas, ¿no? Parecen ya, eso lo vamos a aclarar más adelante también, son redes covalentes. Por ejemplo, ¿no? El diamante. El diamante, ¿qué elemento lo forma? El carbono. Carbono. El carbono, correcto. Ya, ¿podría decir que el diamante es una molécula? No. No, es una No. No. excelente. Hay una de molécula y covalente. Hay otro ejemplo, ¿han escuchado ustedes del cuarzo? Sí. Ya, el cuarzo tiene esta fórmula, silicio, oxígeno 2. Ahora, este elemento no metálico, uno podría pensar que, bueno, entonces es una molécula, pero en realidad no, es una red covalente. Entonces, estoy adelantando algo que vamos a hablar posteriormente para que se entienda. Hay que se forman de no metales, pero no son moléculas. Claro está que la gran mayoría son moléculas. Pero ustedes saben que hay siempre excepciones, como los casos que les he mencionado, del cuarzo, del diamante, ¿no? Se forman de no metales, pero sí, no son moléculas. La gran mayoría sí corresponde a moléculas. ¿Se entiende, no, chicos? Sí. ¿Correcto? Pueden hacer preguntas, ¿eh? Ejemplo de pueden apreciar el H2O3 que mencionaron hace un ratito, el HCl, el ácido sulfúrico, el gas propano, la glucosa, etcétera, ¿no? Se presentan en los tres estados de la materia, sí, pues, estados básicos, ¿no? Los fundamentales, el estado sólido, líquido, gaseoso, como se conoce. A ver, propiedades de los compuestos. Ejemplos de compuestos moleculares. Y acá menciono que cada compuesto consiste de dos o más elementos. Es combinado químicamente, proporciones atómicas definidas que ya habíamos explicado, que se está recalcando porque es importante. Eso es una característica muy importante de los compuestos. Combinado químicamente en proporciones atómicas definidas. A ver, lo mencioné hace un ratito, chicos. ¿Qué se entiende por atómica definida? En términos sencillos, ¿ah? ¿Estructura atómica definida? Que sea, mira, acá dice, pues, cada compuesto consiste de dos o más elementos. En proporciones atómicas. O sea, en proporciones atómicas definidas. Que es su forma, que siempre toma. ¿Siempre qué? Que tiene una En fórmula. forma de átomo. Vamos a hacer un momentito, muchachos.
Tiene cierta cantidad. A ver, la pregunta va para Alison, a ver. Alison, ¿me escucha? Uy, Alison. Dale. Uy, dale. Ya vamos a apuntar acá. Alison solamente está en otro lugar, creo. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no se escuchó bien. Se eligió en ese momento. ¿Eres Ajá. Alison? Sí. Alison, No, ¿tú no, eres? no. No. Pero quería que repita la pregunta porque no se le escuchó La bien. pregunta, claro, está bien. Es en base a ese texto que está acá abajo. Dice que cada compuesto consiste de 2 o más elementos combinados químicamente, y la pregunta es, ¿qué significa en proporciones atómicas definidas? Ah, Que la naturaleza los da de por sí de esa manera. Es su forma original en la que lo podemos encontrar. Que su cantidad no varía. Ajá. Tiene una Una fórmula. Una cantidad definida. ¿es constante? Se compone. La cantidad de átomos en una Una molécula. cantidad fija. Esto. Tiene la idea, perfecto, está bien. Es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Proporciones atómicas definidas. Significa, por ejemplo, en el peróxido de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno han intervenido? 2. 2. ¿Y de oxígeno? Dos. Esa es una proporción. Pero no se puede combinar, ponte, 3 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. No, no se puede. ¿Te das cuenta? Siempre hay una proporción fija. Por eso es que los compuestos tienen una fórmula fija. ¿Te das cuenta? Ujú. Eso es proporción fija. Ok. Igual recalcando, ¿no? En el dióxido de carbono, sí se va a formar este compuesto con un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Otra posibilidad, no puede haber. Pues es una proporción atómica definida. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Bueno, acá hay una reacción química, ¿no? Se entiende que el cloruro de sodio se forma de la reacción del sodio. Bueno, tiene que haber condiciones, ¿no? Para que ocurra esto. Y esto es importante también. Este es muy, muy importante. Para que se produzca una reacción química, chicos, una reacción química se puede producir bajo cualquier condición que una. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No se escucha bien, profe. No se escuchó Repito. bien. Una reacción, la formación de un compuesto, ¿no? Como esta reacción que está sodio y todo, ¿no? Para que estos dos reaccionen, que solamente al clorito que está acá lo junto con el sodio y ya, pum, reacciona. O Tienes que ponerlo a cierto, ahí Temperatura. tiene que estar cierta energía. eso, Bueno, temperatura, Temperatura presión, determinada. exacto. Tiene que haber condiciones de Muy bien. temperatura. Tiene que ser así. Toda reacción química, toda se produce siempre a una determinada condición de presión y temperatura. Estas reacciones ocurren a condiciones ambientales, ¿ya? Pero hay otras reacciones que no ocurren así. Hay que darle las condiciones, ¿no?, de presión y temperatura para que puedan reaccionar. Por ejemplo, menciono esto. En el aire, en el aire encontramos obviamente oxígeno, nitrógeno, hidrógeno también hay, etc. Pero el nitrógeno y el hidrógeno no reaccionan tampoco con el oxígeno a las condiciones a las cuales se entiende. ¿Qué pasaría si las condiciones de la atmósfera cambian? Se vuelven más drásticas. Está, digamos, a una temperatura mayor. ¿Qué podría pasar? Que los gases,
Sí puede ser. En los gases que están en la atmósfera, cabe la posibilidad que reaccionen. El nitrógeno podría reaccionar con el hidrógeno y formar la reacción de nitrógeno con hidrógeno formaría y tendría atmósfera amoníaco. ¿Se dan cuenta? Entonces, Oh, rayos. felizmente no están a esas condiciones para que puedan reaccionar. Pues. Entonces, es importante esto, ¿no? Las condiciones, una reacción, pues eso se da a una determinada condición de presión y temperatura. A ver, nuestras reacciones, las reacciones que ocurren en nuestro organismo, ¿a qué temperatura se dan? 37 grados centígrados. 36. 37. Aproximadamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Nuestras reacciones ocurren a esa temperatura aproximada. Si uno está a mayor temperatura, ¿qué pasaría? Se naturaliza. Puede causar falla. Diferentes reacciones. Claro, hay otras reacciones, si hay reacciones no de temperatura y uno obviamente se siente mal por eso, ¿no? Ujú. Esto es importante, que se den cuenta de que las condiciones para que la sustancia reaccione, ¿no? Es importante, ¿no? La presión y la temperatura a la cual se encuentra. Muy bien. Bueno, acá en este cuadrito, más que todo es para que note la diferencia, ¿no? Que el sodio tiene unas propiedades, el cloro también tiene unas propiedades, y cuando ellos reaccionan a las condiciones adecuadas, pues forman otra sustancia que tiene diferentes propiedades a las cambian las propiedades cuando la sustancia reacciona. ¿De acuerdo? Hay una pregunta, creo que hay, ¿no? ¿Qué es el agua pesada? Sí, ¿qué es el agua pesada? Bueno, ¿qué es el agua pesada? No sé por qué está esa pregunta ahí. De Colombia. Creo que es agua, pero con más hidrógeno o algo así. Pero, o sea, en los átomos de hidrógeno se sustituyen o algo así. Pesada. Bueno, de eso vamos a hablar después, pero ya que está la pregunta ahí vamos a aclararlo. El átomo del hidrógeno tiene lo que se llama isótopo, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno? ¿Se acuerdan? Sí. De tres Que isótopos. tienen, Protio, deuterio, tritio. Exacto. El protio, el deuterio y Pero creo que está formada por el deuterio, ya, ¿no? exacto. Propio, deuterio y tritio. Esto, muy bien. El protio, el deuterio y el tritio. De eso vamos a hablar posteriormente también. Pero aclarando, el protio es el que forma un corriente que conocemos. El deuterio justamente es el que forma el agua pesada, ¿no? El agua pesada es un compuesto, ¿de acuerdo? Tiene por fórmula D2O. D2O, exacto. ¿Ya? Ese es el agua pesada. Sería interesante, chicos, para la próxima clase, que es el día jueves, a ver si buscan, pues, ¿para qué se usa el agua pesada? ¿Que el agua pesada se puede tomar? ¿O me va a quedar, o de repente me va a caer pesado? Pues averigüen eso, ¿les parece? Averigüen eso y pues Google. se averigua. Ya está, ya lo googleé. Ahí está. Al toque, ¿no? El que se averigua le vamos a dar un obsequio. Oh, vaya, vaya. Se usan reactores nucleares. Es un moderador Ok, voy a y buscar. refrigerante. Nuclear. Ah, es como un refrigerante entonces. Moderador y refrigerante en los reactores nucleares. Chévere.
Se Claro, usa en la claro. industria química para adulterar otros compuestos y en laboratorios y centros de investigación. Tiene Uy. varias aplicaciones. Una de ellas ya la mencionaron ya, que es un Moderador, refrigerante nuclear. Refrigerante. refrigerante en los reactores nucleares. Así es. Es una de las productores para que la reacción nuclear no se sobrecaliente. Bueno, hay varias protecciones. Profe, una pregunta. Sí. En una de las actividades del día anterior, en una de las preguntas mencionaba el agua pesada, el agua, ¿eso en qué se diferencia? O sea, ¿tenías que diferenciar por densidad, que es un compuesto o no? Si es un elemento o un compuesto. A ver, espera un rato. ¿Lados? ¿Había actividad A ver. pasada? Era el agua oxigenada, ácido muriático, agua regia, lejía y agua pesada. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué preguntaba? O ¿Qué sea, alternativa no guarda relación? ujú. Repíteme, por favor. ¿Qué decía la pregunta? La alternativa que no guarde relación con las demás. Ya, ¿y cuáles eran? Agua oxigenada, ácido Ya. muriático, agua regia, lejía y agua pesada. ¿Qué tenías que Ya, diferenciar bueno, ahí o igualar? Si era un compuesto, un elemento, si era diferente el densidad. agua regia es una mezcla. Claro, Claro, entonces, el agua regia es una mezcla. El agua oxigenada también es una mezcla. El ácido muriático, decía, Sí, sí, ácido entonces muriático. es el agua pesada porque es un una compuesto mezcla. nada más. O sea, es una sustancia pura. Y no es el agua pesada, porque es un compuesto. El agua Ok. pesada es un compuesto, lo demás es una mezcla. Ya. El que no guarda ya. relación era el agua Gracias. pesada. ¿Se entiende? Sí, Sí. gracias. Ya, bien. Chicos, hablamos del mezcla. Bueno, es una porción de materia formada por dos o más sustancias, que ya habíamos dicho, ¿no? Llamadas componentes. Ojo, cada sustancia en una mezcla se le llama componente. Estuve escrito ahí, ¿eh? Cada componente de la mezcla retiene su identidad. Ajá. Debido a que no se encuentran combinadas químicamente. Conclusión, cuando se forma una mezcla, las acciona, uno conserva su propiedad. ¿De acuerdo? Siguiente, a ver. Mezcla las sustancias puras como la aspirina, con filamentos de hierro, ¿no? Con azúcar, me parece. Sí. Sí, azúcar. Con limán se está separando, ¿no? Con limán se está separando los filamentos de hierro. Bueno, todo eso formaba una mezcla, ¿no? Bueno, mira, física de dos o más sustancias. Y acá solo una sustancia se encuentra presente, claro. Composición variable de las mezclas, composición definida y constante, como ya habíamos hablado. Están relacionadas a los componentes, ¿no? Porque cada uno pues conserva sus propiedades. En las sustancias puras, sus propiedades son diferentes a las de su componente, como habíamos hablado en la reacción anterior. Pueden ser separados por físicos, como por ejemplo estamos viendo ahí, en este caso, ¿cómo se llamaría el método físico de este caso que está acá?
¿Cómo se llamaría el método de separación física en este caso, chicos? ¿Tamizado? ¿Cuál? ¿Tamizado? ¿Cómo se está llamando? Imantación. Tamizado. Con imanes. Ah, ahí lo mencionó una señorita. Imantación, ¿no? Sí, imantación. Imantación se está haciendo obviamente el hierro, ¿no? Del azúcar. Luego nosotros vamos a ver también métodos de separación más generales, ¿no? Para una sustancia pura, sus componentes pueden ser separados por minutos, ¿no? Para componer un compuesto se tiene que reaccionar. Sus propiedades son indefinidas y varían con su composición. Claro. Es cierto, ¿no? Ya que haya de cada una de las sustancias va a determinar sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, una solución de ácido muriático al 20% con una solución del mismo ácido muriático, pero al 40%, que tiene las mismas propiedades. No. Porque uno está más concentrado, ¿no? El otro está más diluido. Ácido muriático al 1%, con ácido muriático al, qué sé yo, 30%. El 1%, si tú lo echas sobre un sólido, prácticamente no le va a hacer nada, no lo va a quemar. Pero al 30%, sí, y ahí quema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ¿no? Usted dice que sus propiedades son indefinidas y varían con su composición. En cambio acá, en las sustancias puras, sus propiedades son definidas, fijas, a condiciones de tensión determinada. Su comportamiento va a depender de la presión y la temperatura. Hasta ahí, ¿de acuerdo, chicos? La diferencia entre mezcla y sustancia. ¿Está bien? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Vamos. Sí. Ahora dice, no pueden ser representadas por una fórmula química. Guarda con eso, ¿ah? Las mezclas no se representan por fórmulas. Obvio que los compuestos sí. Las mezclas, sea homogénea o heterogénea, no se representan. La sustancia, el compuesto se representa por una fórmula. El elemento por un símbolo. ¿De acuerdo? Sí, digo, acá un pequeño grafiquito. Dice, las propiedades y la composición son constantes. No. Dice, si no son constantes, ¿qué tipo de materia sería? ¿Mezcla? La mezcla Una son mezcla. constantes. Mezcla. Ajá, mezcla. Muy bien. Y obviamente, si son constantes, sería una sustancia. Ahora, es posible de componer sustancias de una forma así. A ver. Elementos. ¿Qué puede que ser? Compuestos. O sea, Elementos. sí, compuestos. Sí, elementos. No. No, elementos. Partículas atómicas. Sí, compuestos con elementos. No elementos y sí, la sustancia Diría. compuesta. Si se puede. Compuestos. No, compuestos. El compuesto, claro. No. Porque los elementos. compuestos se Los pueden elementos no decomponer se dividen. Exacto. Elemento. Ahora, mezcla. Vamos a ver. Por métodos físicos, se puede descomponer la mezcla en las sustancias puras. Por ejemplo, vamos a ver nosotros la destilación, por ejemplo. Separar de repente, qué sé yo, el alcohol del agua. Eso se hace por métodos físicos.
y compuesto a elemento métodos químicos. Bien, se entendió el esquema, ¿no? Ya está. Siguiente. Las mezclas que son homogéneas. Que no se entre sus componentes, tienen las mismas propiedades en toda la muestra. ¿De acuerdo? Recuerden que a las mezclas homogéneas también se les llama como soluciones, ¿de acuerdo? Las mezclas homogéneas contienen solo una fase distinguible, como le había estado comentando, ¿no? Una sola fase nada más tiene. Es el término fase acá, como el conejito jalándose las orejas. Fase se define como cualquier parte de un sistema que tiene una serie particular de propiedades, composición y forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una fase sería una sustancia dentro de una mezcla. Pongámosle el aceite con el agua. El aceite formaría una fase. Otra fase. Ahora, ¿qué pasa si disolvemos, tenemos un recipiente, le echamos agua, le echamos sal y lo disolvemos? ¿De acuerdo? Una fase. Y luego le agrego aceite. Dos fases. Se convierte, o sea, hay ¿Está una... bien? Sí, dos fases. Una Dos homogénea. fases. ¿Cuántas fases hay? Dos. Dos. Dos fases. Ya. Una formada por el aceite, ¿no? Y la otra Agua y Por el agua con sal. Agua con sal. formada y sal. por la mezcla. Exacto, por el agua y la sal. Ahora, ¿y cuántos componentes tiene? Tres. Tres componentes. El aceite, el agua y la sal. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, reciben nombre de soluciones verdaderas. Son soluciones las mezclas que son homogéneas. Ejemplo de tres mezclas homogéneas y su representación de su naturaleza a nivel molecular. Bueno, ahí está, una. El aire está formado principalmente por nitrógeno, una solución de sal en el agua. Ya. Y acá el bronce, que es una aleación, ¿no? Chicos, esto es la aleación de metales. ¿Qué metales se mezclan ahí, en el bronce? El Cobre y estaño. Cobre y estaño. Cobre. Cobre y estaño. Bien, cobre y estaño. ¿Correcto? Cobre y estaño. A ver, otros ejemplos de mezclas que son homogéneas. El vinagre, agua oxigenada, amalgama dental. Una amalgama se forma de qué, a ver, esa amalgama en particular, ¿no? Se usaba antiguamente para las curaciones dentales. ¿De qué elementos? Bueno, se forma de mercurio y platino, ¿correcto? Vaya. Principalmente oxígeno, y nitrógeno. El latón. ¿El latón se forma de qué? Cobre. Cobre y... Zinc. Cobre Zinc. y zinc, claro. Cobre y zinc. Cobre y zinc.
San Google. La gasolina y la lejía son ejemplos de mezclas homogéneas, ¿de acuerdo? Ya. Ejemplo de sistemas homogéneos donde interviene el agua. A ver, el agua potable, está también el agua oxigenada. El agua oxigenada es una mezcla de hidrógeno disuelto en agua de 30% de volumen. Está el agua dura, agua que contiene una alta proporción de sales de calcio y magnesio. Estos son los causantes de que esta mezcla no disuelva el jabón y por lo tanto no forme espuma. El agua regia, que es el HCl mezclado con el HNO3 en esta proporción que está acá. El agua carbonatada, que es el CO2 disuelto en el agua, que uno le llama comúnmente gaseosa. El agua mineral, procedente de material serráneo, protegido, presenta una riqueza constante de minerales como sales de hierro, zinc, etc. Ahí está. Las mezclas heterogéneas. Dice de mezcla en la que se hacen separaciones entre sus componentes, no tienen las mismas propiedades en toda la muestra, ¿no? Lo diferente pues a las mezclas homogéneas. Acá deben haber dos o más fases, ¿de acuerdo? Las mezclas heterogéneas contienen más de una fase visible. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, que se pueden apreciar las fases. Sí. Claro. Ejemplos, el granito, mineral, la madera, ¿de acuerdo? Otros ejemplos de mezclas heterogéneas es el esmalte de uñas, la mermelada, la pintura, la leche, la mayonesa, el smooth, la lembrina. Todos estos ejemplos que están acá corresponden a una categoría que se les llama Coloides. A estas mezclas no se les puede llamar soluciones, digo acá, aunque parezcan homogéneas, corresponden a mezclas heterogéneas, pero en particular a esta de acá se le llaman sistemas coloidales. ¿De acuerdo? Sí. Así que todo sistema coloidal es una mezcla heterogénea. A ver, creo que nos ha ganado el tiempo, me parece. Creo que es hasta las 9:30, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, chicos. Ahí terminamos. Recuerden, por favor, la próxima clase vamos a continuar con la parte de materia, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podría, por favor, pasar las diapositivas? Esta diapos. Ya están Porque colgadas. Creo que están colgadas. No las encuentro. No están. No las he buscado en nada. Bien, chicos. Nos vemos entonces en un descanso de media hora, me parece. Sí. Nos vemos entonces, chicos. Gracias por su participación. Gracias, profe. Ok.